Nos dan a conocer las historias de las víctimas, en donde ellos mismos nos cuentan sus experiencias vividas en los diferentes escenarios del conflicto armado y la violencia que ha sufrido Colombia en las diferentes comunidades como negros, blancos, mestizos, indígenas, opositores, disidentes políticos, mujeres y niños durante más de 50 años y cómo estos han sobrevivido a este largo periodo de violencia a causa de actores de los grupos armados y cómo estos han usado sus diferentes modalidades de violencia, como la violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, política, entre otros. Este documental, a través de los hechos narrados, los datos de los estragos dejados por la guerra, nos hace caer en conciencia que esto no es solo una guerra que haya sido del pasado, sino que es algo que sucedió y sigue sucediendo en la actualidad. Y esto no compete solo a aquellas personas que están pasando por esto, sino que nos compete a todos como sociedad. Dejar a un lado esa invisibilización que nosotros nos hacemos acerca del conflicto armado y tomar esa postura como sociedad en donde podamos colaborar un poco, trabajando para dejar a un lado la guerra y empezar a construir la paz. Con sencillas acciones como lo pueden ser, escogiendo bien a nuestros gobernantes para que puedan trabajar por esa sociedad vulnerable y haciendo presión social y colaborando para que estos casos no sean olvidados, sino que tengan esa dignificación que a gritos nos está pidiendo la sociedad. El discurso dado en el video "No hubo tiempo para la tristeza" nos hace un llamado a ser más conscientes de la historia del conflicto armado en nuestro país. Este no modifica nuestro comportamiento o conducta en la sociedad, pues está en manos de terceros, en este caso los grupos armados al margen de la ley, cambiar la historia y entender que la población civil más vulnerable o la población civil en general no hacen parte de la guerra que ellos administran. No hubo tiempo para la tristeza. ¿Es posible construir un contradiscurso? Es evidente que este no es un problema de hoy. La responsabilidad de este conflicto armado viene desde hace tiempo atrás, y la responsabilidad recae de diferentes formas y proporciones en cada uno de los colombianos con actos no propios de personas que supuestamente quieren un cambio positivo para el país, con actos como la desigualdad, la falta de oportunidades, y lo que más enferma a un gobierno y a su país es un gobierno corrupto. Y acabar con la corrupción debería de ser la prioridad para el verdadero cambio. Sería un primer paso muy importante para empezar el cambio de una paz que tanto se necesita en este país. Hay muchos grupos armados al margen de la ley que perdieron el propósito por el cual iniciaron esta guerra tan inhumana, que se volvió un negocio, guerras por tierras, guerras por tener el control de vías o caminos para transportar sus mercancías ilícitas. Esto conllevó a que estas guerras llegaran a pueblos, veredas y asentamientos indígenas, haciéndolos parte de esta guerra, pero de una manera pasiva, donde todos nosotros hemos sentido los estragos de este conflicto armado. Un punto muy importante para que estos grupos armados crezcan y no desaparezcan es la pobreza y miseria que se vive en algunas zonas del país, ya que ellos llegan a proponer ideales, a proponer o prometer dinero para reunir más reclutas a sus filas, prometiendo y dando falsas esperanzas de un posible cambio que nunca llegará por este medio tan sádico y violento como es el armado. Y sí, sí es posible construir un contradiscurso, pero no hecho ni dicho por mí o por cualquiera de nosotros. Este contradiscurso lo debe hacer las personas que vivieron este conflicto armado, ya que ellos son los que lo vivieron en carne propia, donde vieron morir a sus esposos, esposas, hijos, hermanos, madres, padres, amigos y seres cercanos, quienes tienen cicatrices en el cuerpo, pero las cicatrices más dolorosas y que nunca sanarán son las del alma y el corazón.
Yo como ciudadana también he sido víctima del conflicto armado. He visto cómo miembros de mi comunidad indígena han sido masacrados y me parece interesante que este documental quiera recopilar estas historias en memoria de todas las víctimas, en donde nos dan a conocer el sufrimiento, el horror sufrido y el valor que tuvieron para enfrentarse a quienes le apuntaban con un arma. Frente al dilema de las redes sociales, es importante considerar ese uso que nosotros estamos haciendo de estas, ya que no podemos negar que la tecnología es muy importante y más en esta era de la revolución tecnológica por la que estamos pasando. Pero su buen uso depende de todos nosotros, de nosotros como padres al hacer control sobre el uso de Internet que hacen nuestros hijos, de los profesores que guían a los alumnos hoy en día sobre el uso de las redes sociales y de nosotros que somos los responsables de nuestras vidas, para lo cual este documental es muy importante, ya que nos impulsa a cuestionarnos el uso que hacemos de las TIC. Y si estamos pasando por esta adicción al celular, empezar a trabajar para poder dejarla de un lado y no seguir haciéndonos presas fáciles de las redes sociales. El discurso dado en el video llamado El dilema de las redes sociales modifica y crea sistemas de conducta en la sociedad, pues al ser desarrollado por empleados de redes sociales como Facebook, Instagram y Google, dan una visión más profunda sobre estos negocios, una visión que quienes estamos detrás de la pantalla no percibimos. En este dispositivo se revelan algunos secretos que permiten monetizar este negocio. Mediante la historia de una familia nos muestran cómo somos manipulados para generar ganancias, cómo estudian nuestros comportamientos para promocionar productos o ideas. Al ver este video te das cuenta que en cierto punto es dañino invertir gran parte de nuestro tiempo consumiendo el contenido que ofrecen estas redes o estas aplicaciones. Y pues viene también una gran pregunta o un gran cuestionamiento que nos deja este dispositivo. Si ex empleados de estas compañías no permiten que sus hijos las usen, es evidente que estas no son buenas para nadie.